Buenas tardes, profe. Hola. Vamos a comenzar con lo último. Una forma, vamos a ver los campos vectoriales, que es un tipo de función. Y estas funciones son, como por así decirlo, si antes las funciones tomaban un valor real, este tipo de funciones lo que hace es tomar un vector. Toma un vector y lo lleva a otro vector. Entonces, como ven aquí, en la función está entrando un vector. Puede entrar un vector que sea de R2 y llevarlo a otro vector de R2, o bien puede tomar un vector de R3 y llevarlo a otro vector de R3, o en forma general un vector de Rn, llevarlo a un vector de Rn, así. Tenemos varias configuraciones de estas funciones, pero ¿cómo se grafican estas funciones y cómo funcionan, cierto? ¿Qué es lo que hacen? Aquí los ejemplos que les estaba mostrando son estos que están acá, ese de aquí, este de aquí. Pero en forma general uno puede tener funciones que van de Rn a Rn. Es decir, lo que entra en la función es lo mismo que va a salir, ¿cierto? Pero transformado en algo. Puede entrar un vector 1, 1 y se puede transformar quizá en el vector 2, 2. ¿Ya? Y así. Esos serían como los campos vectoriales. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos de campos vectoriales. Vamos a comenzar con este. Este campo vectorial que ven aquí es una función que toma un vector de R3. Por supuesto, esto tiene un dominio, así que yo le voy a colocar acá, tiene un dominio en R3 y va a otro vector de R3. Por ejemplo, ¿qué hace la función cuando toma el valor 1, 2, 4? Lo transforma en otro vector que es según esta fórmula que ven acá. Es decir, va a quedar como 2i, la coordenada i, menos 1 por la coordenada j, más 4 por la coordenada k. O si lo puedo escribir en forma vectorial, es el 2, menos 1, 4. Se fija entonces que eso es lo que está haciendo la función. Está tomando un valor que es un vector y lo transforma en otro vector de la misma dimensión, de R3 a R3 en este caso. ¿Cómo se grafica esto? Bueno, genera un campo vectorial, que es lo que están viendo ahí. Estos campos vectoriales no son tan fáciles de graficar, pero afortunadamente, ¿cierto? En MATLAB son sencillísimos de graficar. Estos, de hecho, son cosas generadas por MATLAB y que el día miércoles les voy a enseñar a hacerlo para que vayamos viendo funciones, campos vectoriales. Entonces, cuando tenemos una función así, voy a poner un punto aparte acá. Antes de pasar de esta, ¿alguna pregunta acerca de esta función en particular o qué es un campo vectorial? Bien. Miren, antes de pasar con la otra, vamos a hacer una diferenciación acá. Cuando teníamos estas funciones que es la que estábamos estudiando en las partes anteriores, o sea, lo que habíamos visto antes de esto, habíamos visto varias cosas como, por ejemplo, la función que iban de un dominio R2 a R. Es decir, estas funciones que eran como así, por ejemplo, xy, y llegaban solamente a un valor porque al final si lo sumo me da un valor real. O sea, iba de R2 y este era un valor real. Y esas son las que habíamos estado graficando hasta ahora, que generaban superficies, ¿cierto? Así, unas superficies como esa, ¿cierto? Así, superficie. Pero estas son distintas porque van de
R2, por ejemplo, a R2 o de R3 a R3 como la que yo vi hace un rato, y no generan una superficie, sino que estas generan, en este caso de 2 dimensiones, lo que generan es un campo vectorial, es decir, un montón de flechas que apuntan hacia algún lado. Así que esta la vamos a diferenciar y generan un campo vectorial. Los campos vectoriales son importantísimos en el área ingenieril, porque pueden modelar situaciones donde algo se está transportando, se está moviendo. Por ejemplo, el calor, la electricidad, son campos vectoriales. Es decir, uno puede representar cómo, por ejemplo, el magnetismo se mueve a través de una habitación con un campo vectorial, o cómo el calor está moviéndose a través de una habitación con un campo vectorial. Ya el viento también se puede modelar con un campo vectorial. La representación de cómo se va moviendo en el espacio es un campo vectorial. Así que, como pueden ver, cuando tengan un curso después de este asociado con física, van a ver muchos campos vectoriales. Ahí su profesor les va a explicar, ¿cierto?, cómo se asocian a ciertas situaciones que se pueden modelar mediante esto. Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar los campos vectoriales, vamos a ver las definiciones para que ustedes conozcan qué es un campo vectorial y también para que lo puedan graficar. Así que, si antes estábamos centrados en este tipo de funciones, ahora vamos a ver este tipo de funciones. Gran diferencia que uno la puede ver en la dimensión, es decir, va de una cosa que tiene una dimensión a la misma dimensión. Lamentablemente ya una función que es de R4 a R4 no la puedo graficar. Existe como campo vectorial, pero no lo puedo graficar porque no tengo más dimensiones para graficar, ¿cierto? Imagínense, esta es como de R2 a R2, y la que estábamos viendo antes es de R3 a R3, que está en el espacio moviéndose este flujo. Pueden ver cómo estas flechas se mueven como en una dirección, así apuntan como que hay una dirección en la que se están moviendo. Es como representar el flujo de algo. Bien, aquí tenemos un campo que es de R3 a R2. Lo pueden ver ahí. Entonces, estaba mostrando, ¿cierto?, estas funciones que son campos vectoriales. Aquí vamos a ver ciertos campos y vamos a definir las cosas que tiene un campo vectorial. Entonces, supongamos que tenemos un campo vectorial en R2, es decir, estos que van de R2 a R2. La línea de campo se define como una curva en R2 y la propiedad que tiene es que cada punto de ella, su tangente va en dirección del campo F, es decir, este campo que está acá. Entonces, para ver bien qué es una línea de campo, miren este campo vectorial que tenemos acá, este que está aquí. Campo vectorial que, a propósito, por ejemplo, si le coloco el 1, 1, va a llegar al 1, 1. Si le coloco el 2, 1, va a llegar al 2, 1, y así. Este campo está representado por lo que ustedes ven acá, en eso que está ahí abajo. Si se fijan, las líneas de campo en este caso son las rectas de la forma I igual mx. ¿Y por qué? Estas rectas representan, eso sí, todas las rectas I igual mx son de esta manera. Por ejemplo, aquí tendría la recta I igual x, I igual menos x, I igual 0. Aquí tendría otra por acá, así, así, así. Y pueden hacer como una idea de que estas líneas de campo me están como representando como el flujo que tiene el campo vectorial. En base a eso, y voy a volver al ejemplo anterior,
¿Cómo serían estas líneas de campo de acá? Entonces uno puede mirar el dibujo y decir como, a ver si sigo estas flechitas, las líneas de campo son así. O sea, son las circunferencias que parten del origen y tienen esta forma así. Y están centradas en el origen. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una expresión de las líneas de campo de ese campo, y aquí tenemos otra, ¿cierto? Que son estas, que están representadas de la forma I igual mx. Bien, entonces, para una curva cualquiera, un campo cualquiera que está definido de esta manera, en R2, una línea de campo es una curva, ¿cierto? Una curva, como estábamos viendo, que la representamos mediante el dibujo, pero esta curva tiene, en el punto XY, tiene por derivada la pendiente de la línea donde está fx,y. Es decir, la pendiente de la curva va a ser esto de acá. Así que si uno quiere encontrar la línea de campo, lo que tiene que resolver es esto de aquí. Es decir, estamos viendo que la derivada de la función que representa la línea de campo es igual a m partido n. Me voy a devolver entonces a esta y tratemos de resolver esta de acá y luego la otra. Entonces, está claro que aquí las líneas de campo están representadas por rectas, pero ¿cómo puedo encontrar esa solución sin ver el dibujo? Es decir, sin darme cuenta que son rectas las que están en las líneas de campo. Entonces, encontremos las líneas de campo de fx,y igual x por y más y por j. Bien, ¿qué tenemos que hacer para encontrar las líneas de campo? Nos dicen que la línea de campo va a ser una ecuación que es de esta forma. Línea de campo. Hay que encontrar y. Y lo que sabemos es que la derivada de nuestra línea de campo es igual a ¿qué cosa? A m partido eso de ahí. ¿Bien? Ah, aquí. Aquí cambia esta definición, está mal este apunte en esta parte. Cambiarlo, se lo voy a resubir con esto porque esto al revés. Esto es n de x, y partido m de x, y. Ahí sí. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que, para nuestro ejercicio, esto es m y este es n. Por lo tanto, esto sería y partido x. Así. Y entonces,
tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Este de aquí es, lo vamos a dejar bien claro, este es el n y este es el m, que están ahí arriba. Y ahora, resolver ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial que aparece aquí es de variables separables. ¿Ya? Ustedes pueden ver que esto es de i a dx igual a i partido x. Y acá puedo decir esto es de i partido i igual a dx partido x. Integro. Me aparece logaritmo natural de i igual a logaritmo natural de x más c. Que se puede escribir como logaritmo natural de i más igual a logaritmo natural de x por una m. Bien, ahora puedo exponenciar todo. Me va a quedar e elevado al logaritmo natural de i igual a e elevado al logaritmo natural de x por m. Y llegamos a que las líneas de campo son i igual a m por x. Entonces, uno resolviendo esta ecuación diferencial puede encontrar cuáles son las líneas de campo de nuestro campo vectorial. ¿Ya? Esa es la que decían que eran líneas de campo que están marcadas ahí arriba, ahí, pero que yo en vez de encontrarlas con el dibujo que, veamos que son rectas, la encontré haciendo este ejercicio de hacer la ecuación diferencial, resolverla, y así pillar quién es, cuál es la línea de campo en ese caso. Bien, la ecuación entonces, que les quede claro que hay que poner para resolverla. Las líneas de campo son súper útiles para poder graficar algo, para poder graficar el campo vectorial, porque nos dan como toda la base para poder hacerlo. Bien, y para este otro ejemplo, que está acá, las líneas de campo de esto serían, aquí el m, se lo pueden escribir esto como menos i por i más x por j. Entonces, la línea de campo que ando buscando cumple que i derivado es x partido i. Es decir, recuerden que este es m, n, aquí va el n y ahí va el m. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial, voy a encontrar cómo son las líneas de campo de esto que está acá. Esta también es de variables separables. Esto es de i a de x igual a menos x partido i, que resulta en i por di igual a menos x por dx. Integro acá ambos lados de esta igualdad y me queda i cuadrado medios igual a x cuadrado medios más c. Puedo aquí multiplicar por 2 para que me quede i cuadrado igual a menos x cuadrado más, y bueno, 2 por una constante me da simplemente otra constante, así que la voy a seguir poniendo como constante ahí, y me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a c. ¿Qué son las circunferencias? Ah, y esto yo ya lo había escrito, pero sí la ecuación diferencial. Lo había escrito más arriba porque había observado cómo era el campo vectorial y me había dado cuenta que eran circunferencias. Pero también me lo dice el desarrollo del ejercicio. Miren un momento entonces este ejercicio.
Y este de acá es esta figura que teníamos un poco más arriba. Este. Así que las líneas de campo son súper útiles a la hora de que yo quiera encontrar cómo hacer la forma del campo vectorial. Bien, entonces, antes de pasar a otro tema, vean bien si hay alguna consulta para que avancemos a la otra parte de esto de campos vectoriales. Por cierto, les subí a las notas del laboratorio 4, así que están todas las notas ahí. Alguien me mandó un correo que me había enviado el laboratorio ese día, sí, ya lo vi, pero Jorge lo va a corregir y luego vamos a subir esa nota que falta. Así que tienen el resumen de sus 4 notas de laboratorio. Voy a colocar el extra luego de que las vean bien, cuando corresponda, porque tengo que hacerlo como con las notas del informe. Y también tienen los controles. Y este miércoles vamos a tener el control recuperativo, lo puede dar quien quiera, ¿ya? Y los temas principales son máximos y mínimos con y sin restricción, y las definiciones estas que vamos a ver hoy día. Profe, ¿Sí? tenía una duda sobre la nota del proyecto. ¿Ya? ¿Cómo la iba a implementar en los laboratorios? Vamos a ver que a partir de cierta nota vamos a colocarla en un laboratorio. Pero eso lo vamos a ver post que esté lista las 4 notas, o sea que ya las vean, todo, vamos a hacer ese arreglo. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Profe, disculpe. Y también esas tareas que he mandado a usted, opcionales, Sí. ya Esa, hay que subir a Finis. esa hasta ahora no tienen no tienen un fin como para nota, eso lo veo yo después a final de semestre. Ah, ya, ya. Vale, profe. O sea, me Profe, refiero como a eso que, por ejemplo, pudiera servirte en algún caso que esté como por ahí a punto de aprobar o no, cosas así. Entiendo, entiendo. ¿Ya? Gracias, profe. Ujú. profe, Dígame, Bastián. ¿dónde está la nota del laboratorio 4? Que Ah, mira, tienes que meterte Finis, a la carpeta donde están los laboratorios, que se llaman laboratorios evaluados. ya. Ahí están los laboratorios que hemos hecho y aparte está un Excel con las notas. Ya, gracias, profe. Entonces, vamos con el siguiente tema. Campos vectoriales y gradiente. ¿Se acuerdan que el gradiente ya lo habíamos visto porque hemos estado estudiando este tipo de cosas? Entonces, el gradiente en sí es un campo vectorial. El gradiente es una función cualquiera. Por ejemplo, de esta función que tenemos acá, ¿cuál es el gradiente de esto? Sería, recuerden que esto es de f a de x, de f a de y. Entonces, su gradiente es 1,0. Y puedo graficar este campo inmediatamente porque el campo es como, en cualquier punto, siempre aparece este vector, es un campo constante. El vector 1, 0, que es 1 hacia arriba.
uno hacia el lado, es así. Ahora también lo puedo ver por las líneas de campo. Recuerden que las líneas de campo las puedo descubrir haciendo 0 partido 1, que es lo mismo que decir que I' es 0, y por lo tanto el I vale C, es decir, es la función constante. Y por supuesto que las líneas de campo son esas porque representan puras funciones constantes. Bueno, hay una pregunta abajo que dice, ¿todo campo vectorial es el gradiente de una función de varias variables? La verdad es que no. ¿Y en qué casos los campos vectoriales provienen del gradiente de una función de varias variables? Bueno, eso es cuando la ecuación es exacta, algo que ustedes vieron en ecuaciones diferenciales. Cuando la ecuación es exacta, viene de un campo vectorial, o sea, de una función, ¿ya? De hecho, esa es la metodología que tiene una ecuación exacta. Uno supone que viene de una función en común. ¿Y cómo saber cuando una función es exacta? Bueno, eso que lo vieron en ecuaciones, ¿cierto? Este semestre de haberlo visto. Vienen de una sola función cuando las derivadas mixtas son iguales. Bien, entonces, eso eran los campos vectoriales. Ya vamos a ejercitarlos también en MATLAB, porque me interesa que lo aprendan también a graficar ahí. Esta definición que vamos a ver ahora es una integral de línea. ¿Ya? Entonces tiene que ver con los campos vectoriales. Supongo que usted tiene un campo, cualquiera aquí, un campo vectorial de Rn a Rn, y tiene un camino. ¿Se acuerdan que era esto? Es lo que vimos muy al principio del semestre, que son estas funciones que, por ejemplo, le sacábamos el vector normal, el binormal, ¿ya? Estas que se grafican como en el espacio que dan una curva. Esta es una curva que es suave, es decir, que la derivada es continua y la derivada es distinta a cero. Unas propiedades que vimos acerca de las curvas muy al principio. La traza de esto está contenida dentro del campo. Entonces la integral de línea de campo a lo largo del camino se denota como integral así o así, ¿ya? Y se puede calcular de esta manera que está aquí abajo. Entonces, esta es la integral de línea de campo F a lo largo del camino. Ahora, ¿qué representa esto? Bueno, tiene una utilidad enorme y les voy a contar al tiro por qué. Cuando, por ejemplo, el campo representa un campo de gravedad, por ejemplo. La gravedad es representada por un campo vectorial. Lo voy a representar en 2 dimensiones, pero lo de 3 dimensiones es análogo. Imagínense que la gravedad está actuando de esta manera.
Es decir, usted entra al campo y al tiro hay una fuerza que lo está tirando hacia abajo. Entonces tiene un campo así. Si yo quiero moverme a través de este campo, me quiero mover de aquí, del punto A al punto B, y hacer esta trayectoria así, tengo que atravesar este campo que me está todo el rato tirando hacia abajo. Esta cosa en azul es la curva R, o también llamado en este caso, vamos a llamarlo como está arriba, que es camino. Entonces yo quiero ir del A al B, y esto que ven en rojo es, F es el campo. Entonces, la energía que yo necesito para poder moverme por esto y llegar al otro lado es justamente la integral de línea de F en el camino R, que se puede calcular como integral de A a B de F evaluado en R por la derivada de R de R. Entonces eso es lo que representa. En 3 dimensiones representa lo mismo, es cómo yo me puedo mover a través de un campo, ¿cierto? Y el contexto de la respuesta que demos va a depender de qué significa el campo, si es de gravedad, si es un campo magnético, o puede ser otro tipo de fuerza, ¿cierto?, que esté actuando. ¿Ya? Lo voy a escribir como con los colores acá mejor. Es eso de ahí. Bien, entonces, tenemos un ejemplo acá. Tenemos un campo R2, R2, como lo que yo le estaba dibujando recién. El campo está dado de esta manera. Y un camino, que es este camino acá. Si ven que lo que está en rojo es el camino, eso que está ahí es el camino R de t igual a t, t cuadrado. Lo que está en rojo ahí. Y el campo está representado en azul aquí. Esto que está aquí en azul es el campo F, que es igual a x más y, coma y. Ese es nuestro campo. Entonces, la integral a lo largo de R está representado por esto en inicio, ¿cierto? Pero yo les conté que era, ¿cómo era esto? Era la integral desde 0 a 1, que son los valores por los cuales se mueve R. Se lo pueden ver aquí, este es A, este es B. 0 a 1 de F evaluado en el campo por la derivada del campo. Pero F evaluado en el campo es, ¿qué cosa? Te ven que aquí el camino es S, entonces si evalúo esto en el campo, es decir, a este le coloco t y a este le coloco t cuadrado, me va a quedar esto de aquí. Y ahora, si le hago producto a punto con la derivada de esto, que es r de t es 1,2t, haciendo el producto a punto con esto, nos resulta esto que ven acá. Bueno, porque esto es un producto a punto, porque esto es un vector y este también es un vector. Así que finalmente haciendo eso podemos calcular esa integral de línea.
En este caso hicieron el producto punto entre t más t cuadrado, producto punto con 1,2t. ¿Ya? Y ahí resultó eso que está acá. Entonces, en el ejemplo anterior podríamos usar ahora otra función, está acá. Voy a desarrollar la parte. El campo que teníamos aquí era x más y coma y. Entonces, ¿cómo hago la integral de línea de esto? O sea, es decir, ¿cómo calculo la integral de línea de f en R? Entonces, sabemos que esto va a ir de los extremos donde vaya el R, que en este caso serían el 0 y el 1. Es f evaluado en la función producto punto con la derivada de R. Esto sería t más t al cubo, producto punto con la derivada de R, que es 1, 3t cuadrado. Ya, acá tengo este, ahí, ese ahí. Y ahora realizo el producto punto de estos dos. Nos queda t más t al cubo más 3t a la quinta. Recuerden que uno multiplica s con s y este con s. Y ahora no hay nada más que integrar. Entonces nos queda t cuadrado medios más t a la cuarta partido 4 más 3t a la sexta partido 6 entre 0 y 1. Esto sería 1/2 más 1/4 más 3 sextos. Que sería 1/2 más 1/4 más 1/2. Sería 1 más 1/4. Sería 5/4.
Bien, algunas propiedades heredadas directamente igual de la cosa de los caminos son las siguientes. Por ejemplo, si tenemos un campo vectorial acá, está con F mayúscula aquí, y un camino cualquiera, ARN, ¿cierto? Que tiene que ser suave. Si hacemos el camino R2, que se obtiene a partir del primero compuesto con una función sobreyectiva, entonces podemos calcular la integral de línea en F en R2, lo mismo que la integral de línea en R1. Si esta función me cambia el sentido de inicio y de final, al igual que aquí, ¿cierto? Está diferente. Lo único que pasa con esto es que la nueva integral de línea vale menos la integral de línea antes. Y también, si nuestro camino se puede dividir en dos partes, en R2 y en R3, es decir, por ejemplo, usted tiene un camino aquí, R1, que puede dividirlo, esa parte es R2 y esta otra parte es R3. Entonces, si quiere calcular la integral de línea a través de R1, solamente tiene que sumar las dos integrales del camino R2 y el camino R3. Bien, y si son dos campos continuos, igual la integral conserva sus propiedades, estas propiedades que tiene la integral de que una constante puede salir acá. Y además puedo separar la suma de campos en integrales independientes. ¿Ya? Súper conveniente cuando un campo, ¿cierto?, se puede escribir de otra manera, puedo separarlo en cada integral. Bueno, ¿dónde podría ser útil esto? En el ejercicio que viene acá. Por ejemplo, me piden calcular la integral de línea del campo sobre R. Entonces, como siempre, yo voy a decir acá, bueno, esto es la integral entre menos 1 y 1 de f evaluado en t, valor absoluto de t, producto punto con t, valor absoluto de t, derivado de t. Pero podría quitar ese valor absoluto si separo esto en dos integrales. Una que va del menos 1 al 0, y otra que va del 0 al 1.
Es decir, dividí mi camino en dos partes. ¿Con qué fin hago esto? Porque en un camino aquí, el t es, aquí t es negativo, y aquí t es positivo. Porque en el primero va el t de menos 1 a 0, y en el segundo el t va de 0 a 1. Así que el primero es negativo, el segundo es positivo. Y eso me permite los valores absolutos escribirlos de otra manera. Acá voy a escribir como f de t, menos t, producto punto de t, menos t derivado, más integral de 0 al 1 de f de t, t, producto punto con t, t derivado. Bien, mi función es esta de acá. Esa función es la que estamos trabajando. Así que ahora, colocando esto dentro de cada uno, aquí sería t por menos t, me daría menos t cuadrado, menos t al cubo. Producto punto con 1 menos 1. Más integral de 0 a 1 de t cuadrado, t al cubo. Producto punto con 1, 1. Esta parte de la integral sería menos t cuadrado más t al cubo de t más integral de 0 a 1 de t cuadrado más t al cubo de t. Ahí ya realicé el producto a punto y sumé las dos cosas que me quedaron. Y entonces ahora desarrollo las dos integrales. Eso me quedaría de esa manera. Menos t al cubo partido 3 y t a la cuarta partido 4. Y la otra sería t al cubo partido 3 más t a la cuarta partido 4. Entre 0 y 1. Aquí nos quedaría 0 y 0 cuando evalúo en el 0. Pero luego quedaría menos evaluado en 1, que sería menos 1, en menos 1, que nos daría menos 1 al cubo partido 3 más menos 1 a la cuarta partido 4. Más, y aquí evalúo en 1, que sería un tercio más un cuarto, y menos nada porque cuando evalúo en 0 queda todo como 0. Entonces aquí nos daría menos un tercio más un cuarto más un tercio más un cuarto, y finalmente quedaría 0.
Bien, entonces con esto cerramos este tema de campos vectoriales integral de línea para que lo ubiquen, ¿cierto? Les voy a subir este apunte a Finis para que lo tengan, ¿cierto? Y vean como las propiedades que vimos hoy día. Y cualquier duda me escriben, ¿ya? Voy a subir la clase igual, la voy a dejar arriba en YouTube ahora, así terminándola voy a tratar de subir el tiro, por si necesitan volver a verla. Recuerden que el día miércoles el control recuperativo es la hora de clase, es decir, 10 para las 6. Antes de eso tenemos el laboratorio, y ahí vamos a ver algunas aplicaciones con MATLAB. No sé si tienen alguna última pregunta. Bien, entonces cualquier duda me escriben y traten de hacer los ejercicios que se van a dar en el recuperativo. Recuerden que también entran estos de máximos y mínimos con y sin restricción, es decir, lo último que habíamos visto, lo de matriz hessiana, hessiano al lado, ¿cierto? La función de Lagrange. Eso también entra en el recuperativo. Ya, la modalidad es la misma de siempre, es decir, me tienen que escribir antes para yo enviarle el link de su control. Entonces, nos estamos viendo el día miércoles en el laboratorio y después los que quieran dar ese control. Que estén Ya, profe, bien. gracias. Chao, chao. Cualquier Chao, cosa, profe. bien. Chao.